permanente. Ahora, yo tengo una pregunta porque creo que sí, o sea, como que a la base está este miedo a desaparecer, que es como el más fuerte, ¿no? Pero trasladándolo al tema de cómo eso se va transformando a lo largo de los siglos y qué forma adquiere ahora, me pregunto, no sé si de pronto ahora tiene que ver con el cambio, porque tendemos a querer controlarlo todo, ¿no? O sea, está pensando en las cosas que dije al comienzo, ¿no? La manipulación genética, los robots, o sea, esta como sensación de que podemos controlarlo todo y quizás lo que nos angustia es cuando eso se pierda, ¿no? Que el robot te someta a ti, que pero el ser humano... no controlamos nada. Claro. Claro, pero quizás no controlamos nada. ¿Pero hay una fantasía? Hay una fantasía. Hay de creer que si dejamos nuestros ahorros en tal banco vamos a poder tener una jubilación segura. No controlamos nada. Que si salimos voy a llegar a... Quién sabe, ojalá llegue a mi consultorio ahora, pero... ¿No es cierto, no, Marco? Pero puede tener que ver con eso, entonces, o sea, el miedo que nos aqueja a nosotros en este siglo tiene que ver con la fantasía de control, y más bien lo que nos asusta es darnos cuenta que no tenemos en verdad poder. No controlamos nada, Marco. No, yo coincido aquí con lo que acaban de decir, porque no solamente en el aspecto económico, nadie esperaba una crisis bursátil y de pronto cayó y lo que ocurre en China tan lejos repercute y arrastra a todo mundo. Tenemos, y el calentamiento global y luego nos también paraliza, ¿no? avanzamos tanto en tecnología y sin embargo somos incapaces de predecir cuándo va a haber un aluvión, cuándo va a haber... Por ejemplo, un terremoto. Entonces, pero hay otro tema asociado a esto que es el concepto del fin del mundo. Es decir, el espacio donde nosotros habitamos es un espacio que cataclísmicamente puede desaparecer. Sí. Ya las visiones de las culturas antiguas nos hablan de cataclismos, nos hablan además de visiones a futuro, de un apocalipsis, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se ve esto en el siglo XXI? Es decir, ¿cómo es nuestra debacle del mundo? Aparte del calentamiento global, que es uno de los grandes temores ahora y parece ser bastante cierto, ¿no? Sí. Bueno, es la hambruna. Y las guerras, que son guerras de muy larga duración, donde muere gente que no está integrada al sistema económico y por lo tanto aparentemente importaran menos, y hay muchísima gente muriendo. Y voy a poner un punto para discutir quizás la ambición de la gente que está en el poder. Porque la gente, para estar en el poder, la mayoría es gente que ha querido estar en el poder. Para estar en el poder han tenido que cortar muchas cabezas, pisar, comprar, vender y vender otras cosas. Y entonces gente que no necesariamente va a ser la más adecuada para poder mirar el desarrollo global. La gente que ha llegado va a ver más su interés privado, personal, grupal y no el global. Qué fuerte eso que dices. Pero entonces hay como una sensación, perdón Giovanni, de la población digamos, de semi-justificada desconfianza de quienes nos gobiernan. Sí, claro. ¿No? Claro. O sea, es como uno intuye que, sí, pues, ¿cómo? No sé, ¿quiénes son? Estamos en un mundo que finalmente en algún momento tendrá que destruirse. Lo que pasa es que si uno lo ve como datos geográficos, son datos que pueden apuntar a varios millones de años. Claro, pero tiene que destruirse. Giovanni, tú estás asustado. Ya me está dando miedo. Pues. ¿Por qué tiene que destruirse? Tal vez no sabes. No, ¿por qué estás pensando eso? Ahora, yo coincido con eso, con lo que está diciendo ahorita Giovanni, porque digamos que también esos miedos que ya los consideramos casi además como que incuestionables, ¿no? O sea, de pronto muchas veces tienen que ver más bien con una manera de organizarnos que no necesariamente fue tal vez la manera más óptima. Es decir, ¿no? Por ejemplo, la idea de la hambruna, ¿no? O sea, no existe en el planeta suficiente espacio para que todos los millones de individuos que viven en el planeta puedan realmente alimentarse. No. ¿No hay un problema realmente de distribución también? No existe espacio mental para eso. No, pero digamos, Claro, en pero términos físicos hay capacidad. El problema está en que hay una situación de una distribución inequitativa que hace pensar que, ¿no es cierto?, o sea, no vamos a poder sobrevivir las siguientes Hay que décadas. reparar algunas cosas. Nos vamos a ir a una pausa y retomamos esta idea y también el miedo a las enfermedades y a envejecer. Volvemos. Estamos aquí en 3G con miedos del siglo XXI. Armando, ¿tú sientes que ahora la gente puede tener más neura a enfermarse o a envejecer que antes? ¿Más miedo?
Bueno, de hecho creo que en el mundo occidental al menos hay un poco la sensación de que la juventud y la belleza están como asociadas, ¿no? Y como el paso de los años hace que esa juventud y esa belleza se vaya perdiendo y en consecuencia uno mismo reduce su propia gusto sobre sí mismo, la autoestima, ¿no? Y fortaleza, ¿no? Salud, o sea, está ahí junto. Sí, ¿no? O sea, porque también, digamos, al envejecer uno va aumentando dolores, enfermedades cada vez más frecuentes. Hay ciertas cosas que ya tu cuerpo ya no puede hacer necesariamente o que exige una mayor demanda de ti. Pero mira, sí. Sí, dale. No, pero por otro lado, también hay más avances en medicina, hay más posibilidades de curarse. Entonces, pero hay demasiados avances. Pero hay más ¿el miedo no debería ser menor? Hay más enfermedades. O hay más cosas que no eran enfermedades antes y ahora sí se consideran enfermedades. Quizá. O sea, por ejemplo, no sé, pues un miedo para la ansiedad social. Perdón, un remedio, que creo que antiguamente se le decía timidez, lo que no había, pero ahora ya hay un remedio para la timidez. O sea, ¿es una enfermedad o no es una enfermedad? Uy, ese es un tema, ¿no? Que es hasta qué punto la industria interfiere o participa del esquema de salud y de la nomenclatura de las nuevas enfermedades. Generar el miedo. Claro, el miedo además si uno maneja el miedo, tiene la herramienta más poderosa desde el poder, desde los medios de comunicación, en la casa, en la educación. A los hijos no solamente se les asusta con terrores, sino se les asusta con la pérdida del amor, ¿no? Sí, la culpa. Claro. La culpa es una forma, es poderosísimo como control de educación y es una manera como el miedo es usado más o menos inconscientemente por parte de los padres, quienes a su vez han sufrido, etcétera, ¿no? Pero mira, Eduardo, estaba pensando, el tema de la prevención está súper de moda, ¿no es cierto? Y es bien bacán, pero también está, o sea, absolutamente relacionado con el miedo. Es como, por si acaso no te vaya a dar y ¿no? Entonces, por si acaso me voy a tomar una pastilla que me licúa la sangre, por si acaso me vaya a dar un infarto y no sé qué, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo han ido surgiendo enfermedades que tuvieron una cobertura mediática tan fuerte que, no sé, yo creo que se sobredimensionaron. Estoy pensando en el último caso de la mal llamada gripe porcina. La gripe. Era un apocalipsis realmente las primeras publicaciones. Y llegó a tal grado la cosa que cuando realmente empezó a morir la gente, la cantidad de informaciones y la proporción en que sale la información, curiosamente, era mínima en relación a los primeros noticias, cuando eran primeras páginas. ¿Y tú no crees que se previno esa crisis por tanta prevención? Yo creo que el primer efecto fue alarmar en demasía. La gente se pasmó, como en la época del cólera, que la gente no comía pescado. Pero se olvidaba de lo básico, lavarse las manos y otros temas que eran mucho más importantes. ¿Tú crees que tener acceso a la información de ese modo hace que la gente sea más temerosa? Recibir tanta información distinta. Yo creo que el problema no es tanto la cantidad, sino la calidad de la información que se le puede brindar. Y yo creo que la mayor cantidad de información que se le puede dar es valiosa en tanto sea manejada con responsabilidad. Lo que pasa es que ahora hay libertad de obtenerla en cualquier lugar también. Sí, ese es otro. Para ese caso del H1N1, me parece interesante, ¿no? Porque si muchos médicos también decían de que en verdad las muertes por influenza normal eran mayores que las que en el mundo, digamos, que las que se habían producido por este tipo de influenza. Y sin embargo había crecido, ¿no? Pero se hablaba también de una conspiración de laboratorios para vender una determinada vacuna. Exacto. Cualquier cosa puede ser. Yo creo que hay que tenerle miedo a la industria más que... Hay que tenerle miedo a la industria. No necesariamente, pero quizá darnos cuenta que da placer asustar, ¿no? Uno da dinero, da poder y da placer asustar. Claro, entonces, además uno cuando asusta a otro siente que el miedo está allá y que uno está a salvo, ¿no? Que es un mecanismo primitivo pero poderoso. Es evidente, por ejemplo, de que lo que pasó en el 2001 con las Torres Gemelas, hay una manipulación del temor hacia el terrorismo, ¿no? Fue real probablemente, o sea, todo lo que ocurrió, pero sin embargo, el convertir al terrorismo en un enemigo sobre el cual el mundo tenía que enfilar
digamos, parece ser más o menos cuestionable, ¿no? Nunca atraparon a Bin Laden, ¿no es cierto? O sea, destruyeron el régimen pues afgano, el iraquí, pero sin embargo sigue la amenaza ahí presente. Entonces es como que da la impresión de que se estimulara a veces el miedo para poder obtener, digamos, ventajas políticas o económicas, ¿no? Claro. Pero no es una herramienta utilizada regularmente por ciertas formas de poder, o sea, decir, miedo, entonces estoy acá yo para protegerse. Pero en campañas políticas también se ve, ¿no? Eso. Una anécdota nomás, y no solamente a nivel de poder político, económico, incluso a veces a niveles mucho más micro como la familia. Yo cuando era niño íbamos a Pachacama, que está el pueblo que está cerca a Lurín, y nunca podía entrar a una huerta donde habían cerezos. Yo tenía 4 años. ¿Por qué? Porque me decían de que si entraba el duende me iba a llegar. Y al final, y a todos los primos, a todos nos decían, no, el duende se los va a llevar. Y lo único que querían era impedir que nosotros, que éramos como 10, 15, nos comamos la cereza. Vuelta a la cosecha. Exacto. Entonces, también a nivel doméstico se crean estos cupos, ¿no? Que también se dan a nivel mucho más. Los duendes, digamos, que entran en el tema que menciona Marco, los duendes son muy irascibles, ¿no? Y si es que en verdad, o sea, digamos, entras sin permiso, se molestan contigo, digamos, ¿no? Pero es parte de una serie de concepciones, de creencias que regulan, ¿no es cierto?, el comportamiento de las personas. Yo me morí de miedo, realmente yo no entraba hasta que después descubrí todo. Ahora, hay un tipo de miedo que se asocia, o sea, aparentemente es más como moderno, ¿no? Que son los ataques de pánico. ¿No? Que antes no existían. Eduardo. O no existían, o sea, no tenían nombre. Se ha terminado identificando como una enfermedad. Seguramente, por un lado existían menos, por otro lado se confundían con otro tipo de trastornos. Ahora están claramente, no solamente definidos, sino desde el punto de vista psiquiátrico, hay fármacos que alivian mucho eso. No es que los terminan. Y no es que suceden más ahora. Bueno, hay más gente y hay más exigencias sociales, ¿no? Y uno está expuesto a situaciones más arriesgadas, desde ir arriesgadas emocionalmente, desde venir a un programa de televisión o ir a una inauguración de una, no sé, una presentación de pintura, o exponerte a situaciones como esta de estar frente a las barras bravas. O sea, hay más gente expuesta a más situaciones que generan tensión, incluso tensión social. No es tan fácil estar expuesto. Hay un elemento que me parece interesante mencionar, y es que Joseph Campbell, que es un especialista en mitos, digamos, cuando él reflexionaba acerca de las características del mundo moderno, él decía de que habíamos perdido en el mundo moderno la capacidad para enfrentar ciertas cosas como especie, digamos, ¿no? Cuando el ser humano, digamos, tiene que él mismo construir su vida y digamos, y verse el futuro por sí mismo, por sí solo, es como que a veces no tienes referentes de cómo comportarte adecuadamente. Y él decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pandillas juveniles, o sea, la violencia callejera, parece que tuviera que ver con una dificultad para los jóvenes de saber cómo deberían ser de adultos, porque ya no hay rituales de pasos que los ayuden, ¿no?, a saber cómo deberían ser de adultos. En sociedades tradicionales, por ejemplo, los rituales de paso son realmente sanguinarios, ¿no? O sea, te pueden cortar la espalda, la piel, ¿no? O sea, son realmente situaciones en que te llevan al punto extremo para que tú seas capaz de controlar también, de controlar estos, ya sea pánico, miedo, en situaciones normales, digamos, para que cuando ocurra en la vida real... el inicio de tu adultez, digamos. Claro, que tiene que ver con la responsabilidad, con manejar las cosas, ¿no? Y ser capaz de sobrellevar, ¿no?, las cosas. Entonces, la pregunta que se abre ahí es si es que de pronto tenemos ahora más bien menos referentes para poder hacer frente a situaciones críticas, ¿no?, difíciles, que nos amenazan constantemente, ¿no? Entonces, como un miedo no procesado, o sea, es como no lo has enfrentado y se te atraca y lo tienes siempre contigo, una cosa así. No hay una vía de transformación, ¿no?, de uno pasar de un estado a otro, y todo el tema o sea, uno no tendría que ser igual que los otros, ¿no? Uno podría ser la persona que uno le provoca ir siendo, va usando su originalidad, pero la sociedad teme también a estas cosas y aparece mecanismo de control, a propósito de control. Uno de los más poderosos, y además en nuestra ciudad funciona muchísimo, es el chisme, ¿no? Es uno de los mecanismos de control a través de un temor, que es el temor al ridículo o el temor a ser descubierto, lo que sea.
que hace que todos tengamos un comportamiento más o menos semejante, ¿no? Es una forma de sanción social. Sí, de es terrible. división, ¿no? Pero de todas maneras el miedo está expuesto permanentemente. O sea, aparte del miedo que sentimos, por ejemplo, el cine se encarga de promover